En nuestro día a día estamos rodeados de una enorme cantidad de compuestos químicos artificiales que pueden llegar a afectarnos y ser potencialmente tóxicos. Muchos de ellos se encuentran en productos tan cotidianos como los alimentos, los cosméticos, los plásticos y así hasta un largo etcétera. La comunidad científica investiga para detectar e intentar solucionar los efectos de esta peligrosa convivencia. Por ejemplo, algunos de estos productos pueden actuar como disruptores endocrinos o alteradores hormonales, sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal, provocando diferentes efectos adversos sobre la salud de las personas, los animales o sus descendientes. Se espera que durante este 2014 la Comisión Europea refuerce la regulación en esta materia. Aunque estamos ante un grupo relativamente pequeño de sustancias, unas 500 de las más de 100.000 existentes en el mercado europeo, los disruptores endocrinos se pueden encontrar en los alimentos y como componentes de numerosos productos y artículos de consumo, como envases, productos de limpieza, cosméticos, cremas solares, juguetes, ropa, etc. La UNED desarrolla una interesante labor investigadora en esta materia a través de su grupo de Biología y Toxicología Ambiental. Sin ir más lejos, hay que destacar uno de los últimos hallazgos, en los que se ha demostrado por primera vez que diferentes filtros ultravioleta, utilizados como protectores solares en cosméticos, en plásticos o textiles, alteran el correcto funcionamiento de los sistemas hormonales de los invertebrados. Hasta ahora, sus efectos se habían estudiado en vertebrados como peces y roedores. Como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar de tóxicos con profesores del Grupo de Biología y Toxicología Ambiental del Departamento de Física, Matemática y de Fluidos de la Facultad de Ciencias de la UNED. Ya les saludamos. Está con nosotros Raquel Martín. Bienvenida. Buenos días. También está Irene Ozáez. Hola, Irene. Hola, buenos días. Mónica Morales, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Pedro José Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a comenzar, profesores, con una pregunta que yo creo que sitúa el problema. ¿Cuál es la problemática actual en esta materia de los tóxicos? ¿Quién empieza? La problemática que existe actualmente es que estamos rodeados día a día de compuestos químicos artificiales, es decir, que son xenobióticos, que también se conocen, en los que pues nos están afectando en nuestro día a día y nos vemos expuestos a ellos. Los sectores de la agricultura utilizan pesticidas, la ingeniería, sanidad, diferentes sectores utilizan compuestos plastificantes, pesticidas, antibactericidas, a los que estamos siendo expuestos antes de conocer las consecuencias de ellos, es decir, antes de saber si pueden ser dañinos para el hombre, para los organismos y para los ecosistemas en general. Muchos de estos compuestos con los que nosotros trabajamos y otros grupos se está viendo actualmente que son disruptores endocrinos. ¿Y qué sería un disruptor endocrino? Bueno, pues un disruptor endocrino sería un elemento químico, un compuesto químico, principalmente un xenobiótico, que es capaz de alterar el sistema hormonal de un organismo o sistema endocrino. Bien puede ser porque mimetiza, es decir, funciona igual que la hormona natural, o bien porque bloquea la acción de la hormona natural de ese sistema. De esta forma va a provocar un incremento o una inhibición anormal del sistema endocrino, que es fundamental en procesos como el desarrollo, la reproducción, la diferenciación sexual o incluso la regulación de muchos procesos metabólicos. Por lo tanto, si este sistema hormonal no funciona bien, va a provocar alteraciones en todos estos procesos. Yo creo que una pregunta interesante es saber cómo podemos nosotros, los seres humanos, estar expuestos a estos productos químicos. Pues nosotros estamos expuestos a estos compuestos a través de varias vías. Unas pueden ser más directas, como podría ser cuando los ingerimos porque están en los alimentos. Como bien ha dicho Mónica, pues son sustancias que se usan en agricultura, los pesticidas o como hormonas, directamente las propias hormonas que se administran a los animales para engordarlos, también nos las estaríamos ingiriendo. O, por ejemplo, en vías más indirectas, porque están en los propios ecosistemas y en el
en el aire, en el agua, pues todos son vías en las que nosotros podemos estar en contacto con estos compuestos. Sería interesante conocer las líneas de investigación en las que trabaja el grupo en relación con estos compuestos. Mónica Morales. El grupo de Biología y Toxicología Ambiental de la UNED, como tú bien has dicho, estamos estudiando el efecto que tienen algunos de esos compuestos. Somos un grupo muy amplio y hoy venimos a hablar pues, de 3 de ellos, que es el cadmio, el triclosan y los filtros ultravioletas, que son 2 de ellos son directamente la tesis de 2 componentes del grupo de biología. Entonces nosotros lo que hacemos es ver cómo a nivel molecular, a nivel celular y bioquímico afectan esos compuestos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros utilizamos una larva de mosquito, del mosquito Chironomus riparius. Los quironómidos, que es el grupo al que pertenece este mosquito, es ampliamente utilizado en estudios de ecotoxicología. Generalmente se utiliza para estudiar la calidad de las aguas. Nosotros lo que hacemos es exponer larvas de este mosquito a diferentes tiempos y a diferentes concentraciones y posteriormente estudiar los efectos que tiene a nivel de genes que están implicados en la ruta del sistema endocrino, que es donde nos basamos y lo que principalmente estudiamos, en otras rutas que comentarán ahora mis compañeros posteriormente, y también cómo afecta a nivel celular, a nivel de rutas bioquímicas también, de expresión bioquímica de proteínas. ¿Y por qué empleáis estos bioindicadores concretamente? Bueno, utilizamos como bioindicadores para nuestros experimentos, para nuestra investigación, larvas de esta especie de mosquito denominada Chironomus riparius, como ha comentado mi compañera, porque a excepción del insecto adulto, el resto de fases, ya sea huevo, embrión, larva y pupa, son acuáticas, viven en el medio acuático. Las larvas, además, viven en los sedimentos de ríos y de lagos y son un importante bioindicador de la calidad de las aguas porque es en esta zona, en los sedimentos, donde se acumulan gran parte de los contaminantes presentes en el agua. Además, también es importante que, es muy fácil criarlos en el laboratorio, de muy fácil cultivo en el laboratorio y además tienen una vida media corta de unas 3 semanas bajo condiciones estandarizadas. Yo quería preguntarle a Pedro qué es el triclosan. El triclosan es un compuesto antibacteriano que se encuentra en diferentes productos de cosmética o también se encuentra presente en los jabones y también principalmente donde más se halla es en enjuagues bucales y en pasta dentífrica, de tal manera que estamos muy expuestos a ellos. Es un compuesto del que se conoce muy poco los efectos que produce sobre los organismos y sobre los ecosistemas y se están empezando a observar que algunos de los efectos que produce sobre los seres humanos, por ejemplo, son alteraciones en cuanto al desarrollo del sistema hormonal o alteraciones en cuanto al sistema nervioso. Es un compuesto al que estamos muy sometidos a él. Incluso se llega a detectar desde la sangre y orina humana e incluso la leche materna. Se ha visto también que es un disruptor endocrino, alterando el desarrollo de ranas. Y por eso es un compuesto emergente del cual necesitamos conocer más sus efectos. Y Irene, ¿qué se puede decir en cuanto a los filtros ultravioleta? Pues los filtros ultravioletas es un compuesto que en los últimos años ha aumentado mucho su producción. Como su nombre indica, protege de la radiación ultravioleta y de los efectos nocivos que ésta tiene. Y lo encontramos en muchos materiales, pero principalmente donde su consumo es mayor es en cosmética, en las cremas solares, en todos los protectores, en los maquillajes. Y la problemática principal de este compuesto es que se está vertiendo en grandes cantidades en los ecosistemas acuáticos, en aguas de recreo, donde nosotros nos vayamos, todos estos compuestos se van acumulando y por lo que es importante su estudio principalmente en toxicología ambiental, ya que es donde menos prioridad se ha dado este tipo de estudios. Bien, y Raquel, vamos a hablar ahora de los metales pesados. ¿Qué son? Bueno, pues los metales pesados son un grupo de elementos cuyo peso atómico se encuentra entre 60 y 200. Concretamente, el cadmio, que es el metal pesado con el que actualmente estoy trabajando, tiene un peso atómico de 111 y se considera un metal pesado altamente tóxico debido a que puede propagarse a largas distancias con el viento y con el agua y puede producir alteraciones en el ecosistema. Además, tiene una vida media larga, con lo cual es persistente en el medio ambiente y se va bioacumulando.
El cadmio se puede encontrar de forma natural, existe en la mayoría de los terrenos y de las rocas de la corteza terrestre y tiene múltiples aplicaciones, como por ejemplo la fabricación de pilas. Pero también existen compuestos con cadmio que son subproductos o derivados de la actividad industrial y de la actividad minera, como puede ser el óxido de cadmio, que son altamente contaminantes. El humo de los cigarrillos también contiene este elemento, así como también se produce cadmio mediante la combustión de carbón o de desechos domésticos. Incluso hay algunos abonos minerales que también contienen este metal pesado. De esta forma, el ser humano, podemos estar expuesto mediante la ingestión de animales o agua contaminados o bien por inhalación. Y al igual que ocurre con el resto de metales pesados, la toxicidad del cadmio va a depender del grado de concentración. Si tenemos una exposición aguda a concentraciones muy altas pero a tiempos cortos, pues podemos tener una serie de síntomas similares a los de una gripe aguda. Sin embargo, exposiciones prolongadas a concentraciones más bajas causa efectos más crónicos, como puede ser el cáncer o la debilidad ósea. Antes hablábamos del uso de mosquitos en las distintas investigaciones que desarrolláis. ¿Cómo se evalúa la toxicidad de los compuestos tóxicos en estos mosquitos, Pedro? Como ha comentado antes Mónica, lo que hacemos es exponer directamente larvas de mosquito, del mosquito Chironomus riparius, que empleamos como bioindicador. Los ponemos a diferentes concentraciones y tiempos de los compuestos a estudiar. Estudiamos los efectos que producen estos compuestos tanto a nivel bioquímico, a nivel molecular y a nivel celular. En la actualidad, y gracias al avance de la biología, se empieza a interpretar la toxicología a nivel molecular y podemos empezar a entender cómo afectan estos compuestos al sistema celular. Nosotros hemos seleccionado 3 rutas importantes en las larvas del mosquito, que son la ruta endocrina, que es la ruta principal que controla tanto el desarrollo como la muda. Estudiamos en concreto la ruta de la quidisona. Otra de las rutas que estudiamos es la respuesta a estrés celular. Digamos que es un mecanismo de adaptación de las células a la presencia de un ambiente que no es favorable a él, como puede ser la presencia de compuestos anabióticos. Y por último, otra de las rutas que estudiamos es la ruta de eliminación de los compuestos tóxicos. Estudiamos cómo las células responden frente a estos tóxicos para eliminarlos del medio. Lo que estudiamos son los niveles de expresión de estos genes. Estudiamos cómo están respondiendo las larvas de mosquito frente a la presencia de estos compuestos. Estos genes los empleamos como biomarcadores, es decir, estos biomarcadores nos están señalando la respuesta que están dando las células frente a la presencia del compuesto sinobiótico. Otra de las líneas de investigación que empleamos en el laboratorio es los ensayos de genotoxicidad. La genotoxicidad es la capacidad de diferentes compuestos de producir daño en el ADN, es decir, hay determinados compuestos que son capaces de romper el ADN directa o indirectamente. En el ADN está el material de información de la célula, es decir, porta la información necesaria para el control y desarrollo de los organismos. Es decir, si un compuesto está produciendo daño en el ADN, ese daño se va a manifestar con alteraciones en el desarrollo, tanto a nivel fisiológico como celular. Por tanto, el daño en el ADN lo podemos emplear como un indicador de la salud de la población. ¿Qué resultados prometedores habéis obtenido en el laboratorio? Con los filtros ultravioletas hemos descrito por primera vez alteraciones a nivel celular y molecular en invertebrados por efecto de estos compuestos. Hemos visto alteraciones en la expresión de genes que están implicados en rutas endocrinas. Hay una ruta hormonal que estudiamos principalmente con nuestro mosquito, que es la de la crisona, y esta hormona controla distintas etapas del desarrollo. Pues nosotros hemos visto que los filtros ultravioletas están alterando el correcto funcionamiento de esta ruta por cambios en la expresión de genes, por efecto de los filtros ultravioleta. Bien, y al hilo de lo que estamos comentando, de estos efectos que se están comentando, yo creo que sería importante para quien nos esté escuchando saber si debemos o no preocuparnos ante este panorama. Bueno, antes de nada comentarte que esto que ha comentado ahora Irene ha dado lugar a una publicación científica en una revista de ecotoxicología ambiental y bueno, ha sido este año pasado y ella, que es parte de su trabajo, de su tesis doctoral y parte de otros miembros del equipo de biología, son los autores de este trabajo.
Evidentemente debemos ser conscientes de que en nuestro entorno, en nuestro día a día, debido a este mundo del bienestar que tenemos a nuestro alrededor, pues estamos expuestos a una amplia gama, a un cóctel de compuestos químicos artificiales o xenobióticos y que, pueden producir un daño como parece que está empezando a indicarse en los últimos años. Ser conscientes y, por tanto, exigir que se aumenten las investigaciones, sobre todo antes de poner estos compuestos en el mercado, para que realmente no seamos nosotros, los humanos, los que estemos siendo los ratones o los conejillos de Indias, entre comillas, que probemos el efecto que tienen estos compuestos. Entonces, lo primero sería exigir información a la industria química y lo segundo, que se amplíen los estudios sobre estos compuestos a los que estamos siendo sometidos los humanos, el resto de los organismos y los ecosistemas en general. Quería preguntarle ahora a Pedro José Martínez si existe algún tipo de legislación vigente que regule el uso de estos compuestos. Gracias a todos estos avances en los conocimientos que estamos obteniendo respecto a diferentes compuestos, se está desarrollando una legislación. Uno de los primeros ejemplos, y es de los más conocidos, es el uso del DDT, que se observó que en poblaciones naturales alteraba la reproducción de determinados organismos. A raíz de estudios de estadística y análisis de las aguas, se observó que el DDT era el causante de todos estos daños. Y por estos resultados, su uso se prohibió por Estados Unidos a partir de 1972. Otro de los ejemplos también es el óxido de tributilo de estaño, que es un compuesto antiincrustante que se encuentra presente en las pinturas de los barcos, para evitar la adhesión tanto de moluscos como de algas. Se observó que este compuesto en poblaciones naturales es capaz de alterar la concha de las ostras y además de producir imposex. Es decir, es capaz de inducir el desarrollo de órganos masculinos sobre hembras, lo cual altera la reproducción de la población. A raíz de otros estudios, la Unión Europea prohibió su uso en el año 2003 y también la Organización Marítima Internacional prohibió su uso en las pinturas antiincrustantes a partir del año 2008. Otro ejemplo más reciente y también bastante conocido es el caso del bisfenol A. El bisfenol A es un conocido disruptor endocrino que causa alteraciones en el desarrollo. Principalmente son los niños y los bebés los más afectados por ello. Su uso se prohibió en la Unión Europea en los biberones, ya que cuando calientas un biberón, muchos de los compuestos que se encuentran en el plástico son liberados a la leche o a lo que esté comiendo el bebé, con lo cual eso es un compuesto que estamos ingiriendo y puede tener efectos en el desarrollo del bebé. En cuanto a otros ejemplos que existen, son en cuanto a organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, a través del Programa de Protección de la Naturaleza. Las Naciones Unidas en el año 1997 tomó la decisión de llevar una serie de actividades para proteger tanto la salud humana como la salud de los ecosistemas. A raíz de negociaciones y reuniones entre los diferentes países, en el año 2001 se aprobó el Consejo de Estocolmo, que en él se elaboró una lista de compuestos que eran tóxicos y perjudiciales para los humanos y los ecosistemas. Es una lista que no es cerrada, es una lista que a lo largo de años han ido incluyendo diferentes compuestos, porque son compuestos sobre los que se ha ido conociendo los efectos que producen. A partir del 2007 entró también en vigor en la Unión Europea la normativa REACH, cuyas siglas significan registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. La finalidad de esta normativa fue garantizar tanto la protección de la salud humana como de los ecosistemas, mediante una mejor y más rápida conocimiento de las sustancias químicas. Es decir, lo que llevaba a pie esta normativa fue aumentar y mejorar para hacer más rápido la detección de posibles efectos adversos que produjeran estas sustancias químicas. No sé si lo que estamos comentando puede generar cierta alarma entre nuestros oyentes. ¿Qué se puede decir a la población? ¿Existe algún consejo que se pueda seguir? Empezamos, por ejemplo, por Raquel Martín.
Bueno, lo principal es lanzar el mensaje a la población de que no debemos alarmarnos, no debemos obsesionarnos, ya que todos estos compuestos químicos de los que hemos estado hablando es imposible eliminarlos de forma radical de nuestro entorno porque estamos acostumbrados a convivir con ellos desde el nacimiento y, por lo tanto, no existiría, si los elimináramos, no existiría nuestra civilización como tal. Pero sí que es importante que la comunidad científica y la comunidad política sean conscientes del gran número de productos contaminantes que tenemos en nuestro alrededor y deben fomentar su conocimiento para poder establecer los límites necesarios. También, por otro lado, la población debe también tener acceso a esta información para tener un poder de decisión a la hora de sus hábitos de vida. Sí, Irene, creo que querías comentar algo en relación precisamente con los filtros ultravioleta. Sí, me gustaría añadir que se están viendo que los filtros ultravioletas tienen efectos nocivos sobre los sistemas hormonales, pero los efectos por no usar protección son mucho mayores. El daño que nos puede provocar las exposiciones prolongadas al sol son graves. Por tanto, hay que seguir usando protectores, evidentemente, pero también hay que tener cierta conciencia de a lo que nos estamos exponiendo para, sobre todo, que se siga investigando sobre los distintos compuestos que nos pueden estar perjudicando. Hay muchos filtros ultravioletas, son más de 200, en cosmética se usan aproximadamente unos 20, y hay que conocer cuáles y de qué forma están interviniendo en los procesos hormonales para poder regularlo y poder fomentar el uso de aquellos que menos daño nos causen. Mónica, ¿algo que añadir? Lo mismo que pedir que se aumente la investigación, que evidentemente no se pueden eliminar de golpe todos los compuestos químicos artificiales que hay en nuestro entorno y que nos facilitan la vida, pero si son dañinos sí que se puede investigar y buscar otros que no hagan ese daño antes de ponerlos en el mercado. Nosotros estamos siendo y hemos sido expuestos y tenemos en nuestro organismo compuestos tóxicos que nuestros abuelos, incluso nuestros padres, no tuvieron, y que seamos conscientes de que en los últimos años, sencillamente solo con mirar el entorno, se ha sido consciente de que algo está cambiando en la naturaleza. Lo que comentaba antes Pedro, sencillamente que por un compuesto como es el TBTO, que es un pesticida, pues una hembra sea capaz de desarrollar un órgano masculino. O sea, algo está modificando y sencillamente por observación se ha sido consciente de que hay algo que se está empezando a estudiar y a ver que pueden ser los compuestos químicos que están modificando pues sistemas endocrinos y otros sistemas, así como pueden producir cáncer, etcétera. Entonces, sobre todo, pedir que se aumente la investigación y que se busquen alternativas, que yo creo que es posible. Sí, Pedro. Como han dicho mis compañeras, lo que debemos es seguir investigando, conociendo los efectos que producen estos compuestos sobre la población humana y sobre los ecosistemas, para buscar otras posibles alternativas que no sean tan nocivas para nosotros. Hay que seguir investigando y conociendo los efectos de todos los compuestos. Lo que está claro es que el grupo de Biología y Toxicología Ambiental va a seguir investigando. No sé si como conclusión para este programa queréis, profesores, añadir algo más en torno a lo que estáis trabajando, que no haya quedado claro, algo que queráis aportar ya para concluir. Bueno, yo quería añadir que uno de los resultados importantes en cuanto al metal pesado con el que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, es decir, con el cadmio, es que se ha confirmado, y esto ya se ha publicado, ya son resultados publicados en revistas científicas, hemos confirmado que el cadmio tiene un potencial, es un disruptor endocrino, y lo que hace es que aumenta la expresión del gen del receptor de la epdixona. Y otro de los compuestos con los que trabajamos, como ya hemos dicho antes, que es el triclosan, estudios preliminares que estamos obteniendo en nuestro laboratorio han demostrado también su capacidad disruptora endocrina. Nosotros hemos demostrado por primera vez en insectos este potencial. Hemos visto cómo afecta a distintos genes de la ruta endocrina. Bien, pues vamos a concluir. Simplemente nos queda agradecer la presencia de Raquel Martín. Gracias. Irene Ozáez. Gracias. Mónica Morales. Gracias. Y Pedro José Martínez. Gracias. Y hasta una próxima ocasión. Gracias.